Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en lo humano, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarhat José Macheli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muy bien, ustedes tienen la palabra. Adelante. Estamos para servirles. Gracias. Adelante, Rafael. Sí, muy buenos días, maestro. Buenos días, queridos hermanos. Maestro, ¿qué nos podría compartir acerca de las 22 claves y 7 excepciones por las cuales se entiende mejor la cuestión bíblica? Sí, está en el Salmo 119, que es un grado muy importante en el zodiaco, por cierto. Claves, pues, los hebreos trataron de expresar el verbo único y el yod original de Yod He Bau He en diferentes expresiones verbales, tonos, notas, 22 caminos y 10 sefirot, hasta los 32. Todo obedece a un orden de la inteligencia divina desde la creación, desde hace miles de millones de años. Y trataron de hacer coincidir la estructura bíblica, o sea, de aquellos libros de los que se consideran bíblicos, especialmente partiendo del Pentateuco, los primeros 5 libros, y ver cómo es que ese verbo universal se fue expresando de diferentes maneras. Entonces lo trataron de expresar gráficamente, fonéticamente, simbólicamente, y ahí viene la transferencia a tantas cosas. Ese verbo, de hecho, el 22 se divide entre 7, ahí el maestre de la Ferriera hace una serie de consideraciones de dónde sale el pi. Y el pi tiene que ver con el círculo, 3.14, 15, 9, no sé qué. Pero parte de la idea del 22. Entonces, si queremos reconstruir el significado de muchas expresiones, tendríamos que referirlas al verbo particular de esa expresión. Y sería una herramienta importante para configurar la manifestación divina
la intención divina, la regulación de las leyes divinas, etcétera. De ahí sale esto de las 22 claves, porque son 22 llaves de expresión verbal, pero yo hablo de verbo, de símbolo y por supuesto de significados. Y los siete es siete niveles que se expresan todo y luego en octavas. También es acerca del sonido, del verbo. Siete acepciones, como siete mundos dentro de un solo mundo. Entonces es como las siete acepciones. Habla de como de siete mundos, en donde se expresa 7 por 3 21 más el regreso a la fuente. Entonces tiene que ver mucho con esa concepción de las claves de Salomón o las clavículas de Salomón, que de hecho se expresan en el altar en la parte de abajo como base de nuestro trabajo. Entonces de ahí tiene que ver eso de 22 claves y 7 acepciones. O por lo menos por ahí ustedes pueden encontrar algo más y significancias. Don Joseph Nadal por ahí hizo un trabajito acerca de esto, tomando de la Temura y de algunas fuentes de la Kabbalah tradicional sus intenciones o concepciones de cómo veían ellos que el mundo se movía y para qué se movía. Siete mundos y 22 claves, porque la clave es la llave. Cle significa llave y significa clave. Y también en música tiene su asunto, las claves. ¿Verdad, doña Silvia? ¿Qué significa la clave en música? Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Las claves en música nos indican en qué parte de la escala general vamos a tocar o a leer, porque la escala general es muy amplia. Abarca desde el sonido más grave que puede percibir el oído humano hasta el más agudo. Claro que hay otros más que no puede percibir el oído, el supraagudo y el más bajo de todos. Hay unos que no los puede percibir el oído humano. Algunos animales sí, como por ejemplo los perros, tienen muy desarrollado el oído y el olfato. Pero en música se utilizan para indicar en qué parte de toda la escala general vamos a leer o a tocar. Gracias. Eh, pues algo así como diciendo, esta es la referencia, es la llave para abrir Ujú. ese mundo, reconocerlo, descubrirlo, compartirlo, realizarlo. Por ahí va la cosa. No sé si me di a entender algo, pero por ahí va. Gracias, adelante. Gracias, maestro. Gracias, queridos hermanos.
Maestro, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Maestro, ¿cómo sabemos, cómo podemos saber nosotros cuáles son las pruebas que la vida nos pone? ¿Cómo distinguirlas? Gracias, Pues maestro. cuando el resultado de lo que espero de mí o de los demás no funciona, hay algo que está impidiendo esa armonía, esa sintonía. Muchas veces el que está pasando o va a pasar la prueba, el examen, va a degustar ese aspecto de la vida. No se da cuenta que está siendo probado, sino él tiene una ilusión egoica de que está bien, de que los demás están mal y otras cosas. Y no encuentra un mensaje actualizado, directo, una oportunidad de descubrir un significado más claro de algo que uno no ve, de una tara que uno no reconoce. Son las más complicadas. Les digo que hay muchas pruebas en los sentimientos, sentimentalismo. Nos ponemos a llorar, decepciones, o nos aceleramos demasiado. Y eso te va a llevar a probar algo de la vida que luego no te va a gustar. Las pruebas solitas se van descubriendo. Un examen o una prueba se vuelve complicada cuando no sabes la respuesta. Y como les decía a mis hijos cuando les trataba de enseñar un poco de la lógica matemática, no hay problema demasiado simple ni demasiado complicado. Todo es cuestión de saber cómo empezar y cómo continuar. Lleva un orden y te va a llevar correctamente el resultado. Aprender a aceptar que hay un orden, cómo cuesta. Y que el otro tiene otros sentimientos diferentes a los míos, cómo cuesta. Y que yo tengo que imponerle para ayudarlo. Esa es una prueba para el otro y para ti, por las consecuencias que van a suceder. La conciencia lo que se da cuenta es de las consecuencias. O aprende o aprende. Tarda un poquito más, un poquito menos, pero aprende. No se preocupe. Si duele, es que hay algo que no está haciendo bien. Digo, tanto física como emocional, como confusión mental o no entender algo, es una prueba. No la pasas todavía. El maestro Estrada era muy particular, muy sabio. Y a un hermano que tenía muchas capacidades, cantaba muy bien y le había ido bien en los negocios, no teniendo una mente brillante así, pero tenía mucha personalidad y era un Aries. Era muy, no se paraba a base de tope, pero salía adelante. Fue hasta presidente, fue hasta director de la judicial en Iguala Guerrero. Le dijo, usted le voy a poner una prueba difícil. Sí, maestro, tiene que aprender a leer bien, porque casi no sabe leer. Y esa será su prueba. A su edad, tenía ya como 60 años, va a aprender a leer y a escribir correctamente. Ay, maestro, hay otras cosas más importantes, las que usted guste, pero esta es su prueba. Y lo mandó a aprender lo que se llama alfabetizar. No sabía escribir prácticamente y no sabía leer. Le tenía que leer. Y esa fue su prueba. El orgullo
yo a mi edad y sentándome ahí con muchachitos y muchachitas. Sí. Ah, caramba. Prueba de orgullo. O sea, tarde o temprano hay dos grandes pruebas. Una de sentimientos, me siento muy abajo en la ola o muy arriba. Está agitada la cosa emocional. O las del orgullo, que me cierro, o me digo que ya sé cuando no sé. Cuando me tengo que imponer, dominar a los demás porque no me puedo dominar a mí mismo, etcétera. Un día te darás cuenta. Pues no se preocupe, duele cuando uno no soluciona algo que se va agravando, que se va poniendo más complicada. Tenemos más excusas y razones para no hacerlo. Pero bueno, el tiempo es un gran maestro para saber si pasaste la prueba o no. Pero las dos grandes pruebas son sentimentales, de los sentimientos y del orgullo o la imagen que yo tengo de mí mismo. La tengo que deshacer porque tengo que aparecer como un niño que está deseoso de aprender, como un buen discípulo. Un buen discípulo es como un niño que está jugando, se está divirtiendo y está aprendiendo a la vez. No hay mejores juegos que los que se aprende algo, ¿no? Bueno, por ahí va la cosa. No trato de formar doctrina, solo compartir experiencias por si a alguien le puede servir. Gracias, Alguien maestro. más, alguien más. ¿Qué pasa si paso por un lugar y me atoro? Pues es una prueba que no pasé, estoy atorado, mientras te he atorado. ¿Y qué pasa si paso por un lugar y no me doy cuenta? Y en esa ocasión pues no me resbalo, porque aunque estuviera mojado, bueno, por esa ocasión, pero date cuenta porque en la siguiente, quién sabe, y entonces sí te vas a resbalar y te vas a dar una buena. Con demasiada confianza o demasiada duda, ambas cosas son pruebas para el carácter, para amar la realidad, reconocerla y trabajar y colaborar con ella para que sea mejor para todos. Adelante, Alejandra Barroso. Sí, buenos días, maestro. Buenos días a todos. Maestro, ahorita sobre las pruebas, ¿y qué hay de aquella, bueno, de las pruebas de ya no puedo, ya no tengo tiempo, ya no quiero, ya, o sea, como usted dijo, como el burrito, y no, o sea, echarme para atrás cuando, o sea, ¿por qué se da por cansancio, por fatiga mental, por apatía, porque, no sé, o sea, ¿qué, qué hubo ahí? ¿O sigue siendo el sentimentalismo? Y lo demás son pretextos. Vamos a ponerle otros nombres, miedo al fracaso, miedo al triunfo, porque no sé cómo y no estoy asegurado. Esa inseguridad genera una retracción y quiero volver al vientre materno. Hay una expresión o una experiencia muy importante en el mundo de los partos, que muchas veces cuando la mujer dice no puedo ya, ya no puedo, ya no puedo, ¿qué va a pasar? Se ¿Eh? detiene, no nace el bebé, no nace, Nace, ahí nace. Se tienen relaja que y ayudar. suelta. Mientras tenga la idea de que no puede, de que no intenta, se cierra la estructura muscular. Yo la cierro. Si bien estaba cerrada o limitada, se vuelve peor si nosotros le añadimos el sentido de impotencia,
de falta de confianza. Y hay algo que se trabaja en ese mundo de los partos, que es pasar la prueba, la primer prueba que tenemos. Y es, tienes que confiar en que ha habido muchas mujeres que han podido antes que tú. Tienes que convocar al alma femenina y no quedarte en tu yo, como que eres la única que sufre, que la ha sufrido. No. Y aún así, mira cuántos seres humanos hay sobre el planeta. Y no todos han nacido por cesárea. La gran mayoría ha nacido por una sabiduría implicada en el alma femenina y un alma, como diríamos, colectiva. Yo he llegado a percibir esa alma y se transforman las mujeres. Por ejemplo, también los cantantes transforman su rostro en ciertas canciones. Entran en contacto con la historia perteneciente al alma humana que está contenida en esa canción. ¿Mm? Me ha pasado que hay, en ocasiones, ojalá fuera más seguido, he sentido la presencia muy clara del maestre de la Ferrer y del hermano mayor hablando a través de mí en ciertas conferencias que he dado. No en todas, por favor, no. Ni las que yo escojo tampoco, sino las que me dispongo como un discípulo de la línea a expresar lo que ellos sabían expresar también con su propia vida. Pero no me lo abrogo porque no es propiedad mía, ni es facultad mía, es disposición mía. Por eso les digo que todavía hay que estudiar muy bien lo que es la disposición del discipulado. Hay cuantos discípulos que se creen más que el maestro y le quieren decir cómo hacer las cosas. Está bien, de su opinión, pero quiere decir que no está aprendiendo algo más, sino que usted está queriendo enseñar. Yo de veras a ustedes que pues, se disponen a arriesgarse, a preguntar, a compartir tantas actitudes y tantos aspectos que manifiestan. Y yo observando. Un día están de una manera, pero a lo mejor el siguiente día no están de esa manera, están de otra. Y eso a mí me entretiene, me recrea. Digo, mira qué juegos se traen. ¿Se darán cuenta? Yo por lo menos sí trato de darme cuenta. Bien, alguien más ya para terminar. Esta mañanita estamos normalmente cerca de una poquito más de media hora o media hora y estamos para servir. Gracias, maestro. Con que se lleven una, dos, tres ideas, ya tienen con eso. No sean glotones, asimilen bien lo que tiene profundidad, que requiere reflexión, que requiere intento de práctica. Adelante, Constantino Antonio. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos los presentes. Maestro, en las redes sociales ahora hay un debate sobre el linaje del, de diferentes grupos que siguen al linaje del Sublime Maestre. Dicen, Y, y te lo digo, aunque hagan lo contrario, pero bueno. sí, entonces, bueno, alguien puso ahí que, bueno, el, el Sublime Hermano Mayor nos dijo que hay que seguir el del mayor grado, pero parece que hay confusión en algunos. Piensan que el de mayor grado es el que está al lado. No, no, el de mayor grado es el muy sublime maestro del hermano mayor. Sí, Son yo lo séptimos, entiendo así. son séptimos grados. No, lo dijo el hermano mayor, yo no lo dije.
Sí. No lo estoy inventando ni acomodando. Así fue. Pero hay gente que no son discípulos y son muy malos maestros. Han cortado su conexión. Ahora, algo que dijo muy puntual el venerable Satarjat Sewachil, estoy totalmente de acuerdo con él, por eso lo voy a expresar. Sobre el linaje no se discute, se demuestra. Los hechos, no la popularidad, ¿eh? Esa es otra cosa. Ser popular, ¿cuántos artistas son populares pero no tienen una expresión de sabiduría? ¿Cuántos políticos son muy populares pero no son buenos políticos? No hablo de popularidad ni de likes, sino de continuidad impersonal, desinteresada. El, el digno Dualkul, que le llamamos el tibetano, decía, solo aquellos de pureza de corazón y recta intención podrán expresar la luz crística, el gran camino, el linaje. Pureza de corazón y recta intención. Y ahí hay unos que hace mucho que no mandan sus sabanitas del alma a la lavandería. Se notan las manchas, pero para aquel que las sabe reconocer, huele, no huele muy bien. Eso nos lo dice el instinto. No sabe a algo sano, sabe a algo que me provoca pedir más, en vez de saciarme. Agua viva de eternidad, trascender las posesiones. La mayoría de esos gurús de los que usted me menciona viven en su casita, tienen sus cuentas bancarias que tenían, tienen sus temas de salud asegurados y viven para ellos, no viven para la misión. Pero eso lo dirá el tiempo. No se discute sobre el linaje. Estoy totalmente de acuerdo. Pero a la hora que uno ve ciertas cosas, huele ciertas cosas, escucha ciertas cosas, dice, no, no, no puede ser por ahí. ¿Mm? Alguien que te difama sin bases en hechos, pues ¿cómo va a tener linaje? Y no digo nombres, pero podría decir algunos apellidos. Pero eso se lo dejo a la vida, es un poco, porque a lo mejor lo que yo piense, pues no es lo importante, sino lo que las leyes reconozcan por hechos bien hechos. Pureza de corazón y recta intención. No olviden eso. Y eso no es fácil. El ego se mete y hace sus enjuagues, sus enredos, sus conveniencias, sus excusas, sus justificaciones. Pero sigamos aprendiendo y en comunidad tratemos de encontrar lo que nos une a todos, que es la fuente, la luz. Que pasen muy buen día. Hoy se hablaba, de hecho, sorprendentemente sobre el tema del Cristo. ¿Qué linaje representa al Cristo? Esto antes de que apareciera Pablo y diciendo el Jesucristo y muchas otras cosas. Es un estado de conciencia que se reconocía en las tradiciones como alguien que había sido encontrado el camino de regreso a la fuente y lo representaba con mucha dignidad. Era su puesto representarlo. Era el que servía más a todos. Pax, que pasen bien. Ya. Gracias, Gracias, maestro. Maestro. Gracias, maestro. Buen día a Gracias, todos. Maestro. Buen día, Gracias, hermano. buen día, Pax. Buen día. Saludos, mis hermanos.